Hola a todos, un sábado más acá en Grandes Chicas, soy Luciana. ¿Cómo va? Hola, Vane. Acá, Vanessa en el estudio es así como algo impensado. ¿Cómo estás, Vane? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Una alegría enorme de hoy acá en la presencialidad. Bien, volvimos a la presencialidad, ya está, basta de Zoom. Basta de eso. ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿y vos? Bien, todo tranqui. Bueno, contanos hoy. Hoy vamos a tener primero una invitada, una gran chica que está en el taxi todavía, así que vamos a esperarla a que llegue. Elizabeth, que nos va a contar de su libro, escribe para niños. Y a raíz de esto estuvimos toda la semana con Vane charlando sobre lo que leímos de chico, lo que vamos internalizando, todas estas cuestiones. ¿Y de qué vamos a hablar con vos, Vane? Mira, hoy vamos a hablar un poco, aprovechando que está en viaje la invitada, vamos a hablar del viaje del héroe, justamente, que tiene que ver con un estilo de narrativa y con algo también que nos puede convocar en la historia personal de cada uno. Sabemos que la historia de la invitada y la escritora también nos va a contar sobre su propio viaje. Así que de viajes y de héroes vamos a hablar hoy también. Wow, está bueno eso. Un viaje a vos es tu columna. Vamos a hablar de viajes. Me quiero ir de viaje ahora. Está buenísimo, hay que empezar. ¿A dónde te irías de viaje si pudieras irte así como a algún lado? Y en este momento unas lindas playas. A una playa, bien. Yo me iría más para el lado de París. Hace unos días que estoy con que me quiero ir a París. Bueno, Pero vos que me conocés sabés que si voy a París iría más para el lado de Disney París. Claro, sí, vos sí, olvídate. No, yo en esa no te sigo. En esa sí que no. Y los museos, unos lindos museos. Ay, y sí, otro recorrido. Qué lindo sería. Bueno, por ahí sería un viaje a la historia, otro tipo de viaje. Mira, eso también podríamos ver. Un viaje a la historia, ojo, porque también está relacionadísimo con lo que vamos a hablar hoy, porque es historizar sobre nosotros mismos. La propia historia, totalmente. Exactamente, así que bueno, con todo esto y mientras esperamos a Elizabeth que pueda llegar, vamos a escuchar a los héroes del silencio con... ¿Qué tema, Vane? ¿Te acordás qué tema elegiste? Héroe de la leyenda. ¿Y por qué? Justamente porque va a hablar sobre el sueño del destino y nuestro propio destino en la historia. Apa, bueno, vamos con ellos. Bueno, y acá seguimos y vamos a hablar de un viaje a vos. ¿Cómo es esto, Vane, del viaje? Contanos. Bueno, te contaba que el viaje del héroe es un modelo de narrativa que tiene que ver con este héroe protagonista que inicia como un viaje personal. Con vos habíamos charlado un montón de temas acerca de, vamos a los cuentos que leíamos cuando somos chicos, ¿sí? No se te escucha bien, Vane. École, ahí está. Bárbaro. El Zoom, viste, no te acostumbró al micrófono. Ahora tenemos que dar unas clases de radio. Tuve que viajar a la presencialidad. Claro. Bueno, que esto que habíamos charlado acerca de qué leíamos cuando éramos niños. ¿Cuál era ese cuento que nos gustaba? Hoy te dije que iba a ser día de preguntas. A ver, ¿cuál era ese cuento? ¿Cuál era? ¿Cuál era? No, en realidad yo tenía un libro de Pipo Pescador que tenía todas poesías de él. Todos cuentitos cortitos. Pero la verdad es que no me acuerdo. Había uno llamado Prefacio, me acuerdo, pero no me acuerdo de qué se trataba. Y no sé, ahora la psicóloga, chao, listo, yo me voy, gente. No, nada. La tengo presencial y ahora me va a analizar lo que acabo de decir. No, hablábamos de esto cuando charlábamos el tema de cuántos eran nosotros que íbamos al libro, ¿no? Al famoso el ir al papel. Que hoy, con nuestros hijos, que viven como otra realidad virtual, claro, ¿sí? O digital, mayormente, se transforma mucho más en la película, ¿sí? O la serie, que a veces me pasa en casa que le digo, bueno, justamente esa película que estamos viendo, alguien la escribió primero, la pensó, la armó, la construyó. Y si hacíamos el recorrido del héroe, ¿cómo nos vamos transformando nosotros desde esos cuentos de la infancia hasta el ahora? Claro, ¿no? Tal cual. La modalidad de narrativa que te traía es esto de que el héroe siempre está inserto en un mundo que lo podríamos llamar, si querés, como común, ordinario, donde todos tenemos un lugar predeterminado, ¿no? Es el lugar donde nacemos, es el lugar que, digamos, no podemos como elegir inicialmente, que al colegio que fuimos, porque lo eligieron nuestros padres, en el barrio donde crecimos, donde fuimos creciendo. Pero por esas cosas de la vida o el viaje de la vida, este héroe protagónico
empieza a tener como ciertos llamados a su verdadero mundo de esencia, ¿sí? A ese mundo de su ser. Sí. Ya te estás como... Dale que te voy entendiendo. Sí. Entonces empezás a ser como protagonista de tu propia historia. Exactamente. ¿Más o menos a qué edad? No sé si se trata de la cronología. Creo que cada uno vamos teniendo como distintos llamados, esas como vocecitas de él es por aquí, esto de qué te gusta, qué te hace sentir bien, qué tenés ganas. Claro. A veces hay gente que puede suceder en la narrativa sería el conflicto, y muchas veces pasa que decimos en las crisis, ¿no? Esos dilemas de la vida que nos llevan a replantearnos un montón de cosas. Me suena a la vocación también esto que estás hablando, muy de pensar esto que te dicen a los 17 años tenés que elegir de qué vas a vivir toda la vida, y es fuerte. Es súper fuerte, pero justamente ahí también, porque siempre tratamos en otros programas acerca de lo que es el mandato, ¿no? Algo que uno debería hacer, que debería a tal edad hacer tal cosa. Vos hablaste, ¿a qué edad? Claro. Viste como que lo tenemos como muy interiorizado, que tenemos que hacer determinadas cosas a determinada de nuestra vida, tenemos que estudiar a tal edad, tenemos que, si venimos con un legado de una familia con determinada profesión, todos tienen que tener esa profesión. Y ahí el héroe de la propia historia empieza a sentir como su propio llamado, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es la huella que viene a dejar en la historia, en su historia, en el mundo? Fuerte. Sí, movilizante. Movilizante, claro. No, me quedé pensando en esto de la vocación o de las elecciones para toda la vida. Digo, el héroe también puede variar. A esto voy. Cuando vos te casás para toda la vida. Elegís una profesión a los 17, algo para estudiar, es de acá a toda la vida. Es como que en la sociedad está establecido esto de para siempre o hasta que la muerte nos separe o hasta siempre, como una condena básicamente. Hoy justo cuando llegamos a la radio, que yo estaba viendo un par de cosas acá, que estaba el famoso Shrek y el Felices por Siempre, ¿no? Me parece que muchas veces es la lectura de eso, ¿sí? El Felices por Siempre podría ser en qué me hace feliz a mí en ese momento de mi vida, ¿sí? Y que, no el para siempre el para siempre real, sino una cosa más simbólica. Sí, tengo un par de amigas que seguro me están escuchando que hablamos mucho del hashtag un día a la vez, ¿no? O sea que Marina y Paola, que seguramente andan por ahí, es justamente hoy ¿qué tengo ganas, ¿no? Y ese construir cada día es el que va cambiando la historia. Y como dijiste muy, muy bien vos, ese héroe tiene que ser flexible y dinámico como la vida. La vida no es tan fija y tan armado. Lo más fácil que podríamos imaginar o ver como ejemplos en películas, si lo traemos, era Neo en la Matrix, ¿sí? Skywalker en Star Wars. Sí. Ahí Diego dice que sí. Yo confieso que nunca vi Star Wars. Ahora Diego me echa de la radio. Mirá la cara. Te juro, nunca la vi. Yo confieso que lo empecé a ver, bueno, gracias a mi compañero de vida que me ayudó a conocer esta historia y a mirarlo, si querés. No la vi desde chiquita, este mandato de que se vea a tal edad. La vi, te diría, un par de años atrás, y no hace mucho. Pero justamente esto de encontrarse en ese mundo de la esencia y en ese mundo personal y sentir que hay como un llamado. Por eso hablo mucho de esto del llamado o esa voz. Las mujeres usamos mucho el me hace ruido esto, ¿no? Claro. Por acá me hace ruido, mejor voy a ir por allá. Totalmente. O me llama tal cosa, ¿sí? O me convoca ese armado. Y ahí es donde empieza una búsqueda personal de este héroe. Tiene que ver con un descubrimiento de su vida, un autoconocimiento, ¿sí? Me hizo esta pregunta que vos me hacías de la cronología. A veces pasa que a determinados momentos de nuestra vida nos empezamos a hacer preguntas muy vinculadas, obviamente, con la vida, con la muerte, con cómo estoy viviendo, qué elijo hacer. ¿Qué tenía ganas de hacer esa niña o qué soñaba? Si hablábamos de la niñez hace un rato. ¿Y qué tengo ganas de seguir soñando ahora? Tal cual. Sí, porque si no parecería que los sueños o las ganas quedarían adheridos a la época de la infancia y uno se vuelve adulto y eso ya debería dejar de existir. ¿Por qué? Nunca hay que dejar de soñar.
Totalmente, si no, no estaríamos sentadas acá. Claro, tal cual. No, y estaba pensando, ayer escuchaba a Rolón que decía esto de que pregúntate hoy si lo que estás haciendo hoy lo tuvieses que repetir el resto de tus días, si serías feliz. Si no sos feliz, pregúntate qué estás haciendo entonces. Me pareció así como que fuerte también, pero interesante para hacerse esa pregunta. Me parece que ahí lo fundamental es esto, ¿no? El hacernos preguntas, que dejar un poco de lado a veces las certezas, eso es de lo que damos por sentado, ¿no? Creo que la pandemia nos ayudó bastante a dejar las certezas. Vos decís, yo creo que... ¿Vos decís que no? Y, ¿La gente volvió a la normalidad? No puedo garantizar ese estilo de normalidad, no sé, tanto es extendido. Creo que muchas veces, y lo voy a usar también con esta cuestión del héroe que estamos hablando hoy, a veces tenemos como esos olvidos, ¿sí? Nos llama y dejamos como esa voz de lado. Mira, otra película que me viene en este momento es The Truman Show, ¿sí? Que había escenas donde a él le venía como el llamado cuando se caía algo del decorado y todo, y él todavía no lo notaba. Entonces pasaba desapercibido y continuaba, ¿sí? Hasta que, bueno, realmente llega como un quiebre en la historia donde él realmente inicia su propia vida. Bueno, creo que a todas las personas nos pasa eso. A veces tenemos como determinados llamados que realmente nos gustan, que tenemos ganas de tal cosa, y sin embargo las vamos posponiendo. Bueno, lo hago mañana, no, lo hago después. Hay una cuestión de procrastinar o de postergar aquello que realmente nos gusta. ¿Sí? Siempre tenemos excusas. ¿Y por qué? Creo que en cada persona va a haber cuestiones singulares, ¿no? A veces pasa que volvemos al tema de los mandatos, tenemos esto de sentir que está bien y que está mal, cómo nos miran los otros. Sí, la mirada de los otros es un peso muy fuerte para todos. Claro. El qué dirán, ¿sí? Cómo lo va a tomar el otro. Hay una cuestión de a veces de querer más agradar al otro que a nosotros mismos. ¿Sí? Y volviendo al héroe, justamente muchas veces el héroe gana cuando pierde algún modelo, ¿sí? O algo instituido, que es ese mundo común en el que estaba inserto, ¿no? En esto que decíamos. Claro, tal cual. Me quedé pensando en el héroe, y si siempre hay un héroe, hay un antihéroe ahí, o un malvado, o algo de eso. ¿Quién sería o cómo sería dentro de esta narrativa que estamos hablando? Mira, la verdad es que puede haber antihéroes. Acá hablamos del héroe porque hablamos de valentía, ¿sí? Aquel que se anima a cambiar esa historia o a transformarla. Y valentía como aquel que se anima a transitar su vulnerabilidad, sus emociones, ¿sí? Que va a implicar con esto que te decía, saber que va a haber momentos que va a sentir soledad o que se siente distinto frente a ese cambio, que los demás no van a entender qué le está pasando. Ahora, si hay un malvado o no, y va a depender de cada historia. Charlábamos esta semana acerca de Maléfica. Sí. ¿Sí? Que realmente si vemos la primera parte de Maléfica, siempre para todos fue la malvada, aquella que armaba toda la parte de rituales o situaciones que cambiaban la historia tan soñada de la princesa. ¿Sí? Sin embargo, a través de los años, y bueno, Disney transforma esa historia y la vuelve como una heroína de su propia historia cuando cuenta ese detrás de escena con los motivos por el cual ella había sido como esa malvada. ¿Qué le había pasado, Pai? ¿Qué le había pasado a Maléfica? Digo, para los que no saben. Para lo que había pasado, bueno, ella estaba... Sin spoilear la película. Sin spoilear la película. Bueno, también tiene que ver con esta cuestión del gran amor y una desilusión por allí, pero más allá de la desilusión fue una cuestión donde la dejaban en un lugar de malvada. Y realmente ella no había gestionado algo de eso. No quiero spoilear la película, sino invitarlos, pero digo, eso también puede pasar para que el héroe cambie su historia. Ese lugar a veces donde una mala interpretación o una mala lectura de un acto nuestro puede hacer que los demás piensen mal sobre nosotros y nosotros, en vez de callarnos o en vez de aceptarlo, poder transformarnos y demostrar, mejor dicho, demostrarnos también, ¿sí? Que realmente la historia tiene sus motivos. Y acá cómo juega el ser social, digamos.
Porque digo, estamos inmersos en una sociedad y todo esto que vos contás es todo muy lindo, pero después existe todo un contexto. Bueno, justamente cuando este héroe sale de este mundo ordinario, por decirlo así, común, ¿no? Desde ese lugar estoy hablándolo, va a tener que reencontrarse en ese mundo, donde vuelve a nadar como pez en el agua, por decirlo así. Encontrar su propia red, ¿sí? Su propia conexión, porque muchas veces, ahí traigo otro cuento, ¿no? Que tiene que ver sobre el famoso cuento del patito feo, que había nacido en un ámbito, ¿sí? El cisne, dentro del ámbito de patos, y hasta que se dio cuenta que realmente no tenía que ver con eso. ¿Sí? Hay otra de las películas también que de la era de hielo, ¿no? Donde el mamut pensaba que era zarigüeya porque había nacido zarigüeya hasta que se va autodescubriendo, y eso implica perder, ¿no? O perder ese lugar de contención de que ella sentía como su familia. Y poder darse cuenta que seguía siendo parte de esa familia, pero estaba construyendo su propia identidad. Ahora me quedé pensando en esto, ya nos estás mandando a terapia, porque digo, autoconocimiento, pensarse, conocerse, descubrirse, el ser héroe de nuestra propia historia tiene mucho que ver con esto. Bueno, me haces reír porque siempre me decís que mando a todos a terapia. Y no, es así. Mira, cada vez que hablo con vos, tengo que terminar llamando al psicólogo después, Vanessa, por favor. Esto no es marketing de la profesión para nada, sino que justamente puede ser una invitación a revisarnos, puede ser invitación al llamado, pero como cualquier llamado uno puede colgar, poner el mute. Bueno, ahora sería poner el mute o silenciar. Claro. ¿Sí? O si querés clavar el visto. Ahí está, claro. No, pero está bueno por ahí esto de conocerse. ¿Qué pasa con esas personas que por ahí nunca en la vida se lo preguntan? Bueno, porque las hay, digo. Sí, bueno, esa es otra versión de esto de que uno muchas veces ve potencial en los demás y los demás no ven ese propio potencial que tienen. Pero es una elección de viaje. Sí, hace un rato estábamos hablando si vamos al mar, si vamos a París. Cada uno elige su propio viaje. Y hay gente que va a mantener y a elegir el viaje que lleva. Quizás no todos tengan ganas de cambiar de instancia. Quizás haya una cuestión de no animarse, quizás no gusta, quizás piensan que no es posible, ¿sí? Por eso justamente está esta cuestión del héroe utilizada para esta figura como aquel que se anima a transitar, a transformar, a transgredir, si querés, viéndolo desde el extremo, ¿no? Claro. Porque así va a pasar esa gente que te ve después y dice, ¿qué te pasó? Fui a terapia. Claro, hablé mucho con Vanessa. No tanto. Pero es así, digo, una vez que te la jugás por lo que te gusta y sos el héroe de tu historia, ¿qué pasa? La gente te ve diferente. La gente te ve esto que vos decís, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? En una novela, en un cuento, en una serie, suena hermoso. En la vida, ¿cómo lo podemos hacer que suene hermoso también? O que no nos afecte. Bueno, lo que sí justamente va a ser parte de ese proceso o de esas etapas que va a tener ese héroe a ir viendo y si querés, si lo pensamos como un viaje, sería como en cada paso del camino, ¿no? De a poco ir viendo dónde se siente más cómodo, digo cuando se siente más cómodo porque salir de ese mundo previo implica una gran incomodidad. Uf. ¿Sí? Y si lo llamamos esta vida cotidiana que decíamos recién del qué te pasó, la gente se va a quedar como la transformación de que nos conoció como oruga y de repente nos ve mariposa. ¿Sí? Esto del animarse a ese proceso y animarse a volar lleva etapas, ¿sí? No sucede de un día para el otro. Generalmente cuando llega un logro, que yo siempre te lo comparto a vos, de esto de llegar a la radio, hubo un plazo previo. Hubo un recorrido de empezar desde el momento que hablamos con la fotografía, charlábamos de ámbitos, cómo ir transmitiendo, cómo ir generando en el otro. Lo que sucede es esto de que se siente inspirado e inspira. ¿Sí? Y sus propios tips van a ser estar en sintonía con él mismo. ¿Sí? Digo, el mismo, ella misma. Sí, ¿no? Sí. Si uno está bien con uno mismo, lo transmite al resto. Y si uno no está bien con uno mismo, también a veces transmite.
Sí, Mirta diría, como Como te ven, te tratan. y si te va mal, totalmente. Ahí, cuando hablaba de red, ¿no? Ujú. ¿Con quién tenemos ganas de estar? ¿Con quién compartimos nuestro tiempo, que es lo más valioso? ¿Con quién compartimos el viaje? ¿Sí? Va a haber en este camino muchos ¿Podemos compañeros. pegar una patada al pasajero que se baje del tren? Pasajero, pasajera, lo mismo, ¿no? Yo te veo mucho de ese estilo, digamos, de invitando a cambiar de vagón. Digamos, ¿Vos por decís? favor. No, hay algo interesante de esto que traes, que me encanta, es que va a haber gente que va a quedar en el camino. ¿Sí? Esto de gente que no vamos a volver a elegir, porque si uno se transforma, va a haber gente a la que queremos mucho y que fue parte de nuestra vida, a la cual le agradecemos mucho, pero ya no va a formar parte de otra etapa. Seguramente tenemos grandes amistades de la primaria, de la secundaria o de momentos de nuestras vidas, ¿sí? Donde uno decía, bueno, que no se corte, ¿sí? Seamos amigas por siempre. Otra vez volvemos al por siempre y para siempre. Exacto, yo me acuerdo siempre que cuando éramos chicos, ¿te acordás que filmábamos No cambies nunca? Claro, ¿Sí? terrible eso. Terrible. Bueno, justamente porque cambiamos, va a significar que vamos a ir conociendo gente nueva en cada etapa y vamos a generar sintonía con distintas personas. Sí va a haber otras personas que nos van a acompañar toda la vida, pero si no sería todo muy estático. Claro. ¿Y qué pasa con esos vínculos que por ahí no son tan sanos en esto de viajar juntos? Nada, ¿cómo haces para que no te acompañen en el viaje o para darte cuenta de que este vínculo por ahí no te hace bien? Bueno, es muy difícil. Es muy larga esa para la próxima. No sé si para la próxima, quizás unos pequeños tips, ¿no? Porque muchas veces nos pasan con amistades o nos pasa con la familia. Sí, nos pasa con todos los Con espacios. todos. Amistades, familias, parejas, trabajo. Un punto importante me parece que es detectarlo, ¿sí? Poder saber qué personas sí y qué personas no, ya es un gran paso, ¿sí? Y luego quizás podemos tomarnos como ese ejercicio de dosificar el tiempo, ¿sí? Dosificar el tiempo. Creo que con los años, lo hemos charlado acá para fin de año, ¿te acordás cuando hablábamos de los eventos familiares o los encuentros estos que todo el mundo se quiere ver para fin de año? Bueno, animarse a un poco tiempo, a una charla, quizás un par de mensajes, pero el poder sentirse, que es lo que hablábamos antes, es poder detectar también con quién vibro en esa energía, diría Fede, y con quién no, porque eso también nos nutre. No se trata solamente de la alimentación para el cuerpo, sino para el alma, ¿no? Diría él. Entonces, con esto pasa lo mismo. Claro. El héroe va a ser capaz de poder cambiar su ámbito de relacionamiento y saber, sí, no enojarse y tirarlo del tren. Pero yo quería tirar gente del vagón. Vanessa, no. Bueno, quizás muchas veces es necesario cambiar de vagón. Si querés, tú uso el tirarse a la pileta, como el tirarse a la pileta del valiente del héroe frente a eso y modificarse. Pero en ese caso el héroe tiene esta cuestión más del agradecer, ¿no? Conoce que todo aquel que se cruzó en el camino tiene que ver con su historia. ¿Sí? Incluso hasta los malvados. Vos pensás que las hermanastras, Cenicienta no tendría historia si no estarían las hermanastras. ¿Sí? Porque tiene que ver son parte de la historia, tanto el villano como los héroes, digamos, todo. Ahora, ¿qué va a elegir? ¿Cómo lo va a transformar? ¿Sí? Eso de las hermanastras de Cenicienta quiero hablar otro día con vos. Dale. Porque digo, esto de por qué son feas, son malas, son brujas, algo deben tener de bueno también en su propia historia. Bueno, también tiene otra versión, una de ellas, ahora no me viene el nombre, que justamente luego se arrepiente de todo lo que había hecho. Y justamente tiene que ver también con una historia, ¿no? Que tenía que ver con su propia historia y su propia madre, que era capaz de volver cómplices a sus hijas para lograr el cometido que tenía esta o sea que tenía una madre manipuladora. Parece. Uy, para que abrimos 850.000 preguntas nuevas y nos tenemos que ir a la pausa. Vamos a Verá, en el viaje que viene que hagamos, vamos a charlar de eso, me parece. Dale. Está bueno. Dale. De qué pasó con estos personajes no tan queridos por el resto
y que tienen ahí como su historia oculta. Digo, esto que nos traías de Maléfica, de la hermanastra, de... Bueno, los grandes cuentos de la historia un poco tratan todas estas emociones que decíamos, ¿sí? Los celos, la envidia, los formatos, todas las emociones humanas puestas en un relato y una narración, que seguramente también nos va a acompañar hoy, es nuestra invitada, y esa narración nos lleva a nosotros a poder introducirnos en una historia que muchas veces vamos a estar en sintonía. Es como cuando entramos en sintonía con un autor, justamente porque quizás lo que escribe nos identifica, ¿sí? Como nos identifica, nos ayuda al viaje. Exactamente. Me vas a empujar ahora a la pausa. Ella te va a empujar a la pausa. No, te voy a empujar primero a escuchar una canción que elegiste vos, que es la canción de la película de Maléfica, que se llama You Can't Stop the Girl, o como se pronuncie según nuestra chica de redes, que después me reta porque dice pronuncio mal, así vamos con ella. Bueno, y acá estamos, que llegó Elizabeth, nuestra invitada de hoy. Ella es escritora de cuentos infantiles que fue influenciada por su abuela paterna en este viaje de escribir. Y bueno, y ahora nos va a contar un poco su historia y de qué van estos cuentos que escribió. Hola Elizabeth, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan las dos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, en este viaje tan largo que hiciste desde La Plata hasta acá, lograste llegar. Logré llegar, sí. Hoy estamos viajeras. Me encanta viajar aparte, me encanta, es hermoso. ¿A dónde te gustaría viajar si pudieses viajar ahora? Ahora, Barcelona, París, me encanta. Ah, viste, se va conmigo. Se va con vos. Yo dije París. Bueno, Nos vamos juntas. nos vamos juntas, sí, sí. Contanos, Elizabeth, un poco cómo es este viaje tuyo en la vida hasta llegar a escribir. Bueno, sí, es un viaje bastante largo, ¿no? Yo creo que, de esto me di cuenta hace unos pocos años atrás. Mi abuela así realmente me contaba historias. Mi abuela, destaco que no sabía leer ni escribir. Es mi abuelo su esposo, el que le leía, porque mi abuelo cuando llegó de España fue a vivir a la biblioteca de la Universidad de La Plata, que está en 67, porque su tío era sereno de esa biblioteca y lo trajo a la Argentina. Entonces él le debe haber gustado la lectura. O estaría inmerso ahí entre tantos libros, claro, aburrido y bueno. Exacto, no había otra posibilidad y bueno, le gustó leer y le leía mucho a ella. Y ella tenía una narrativa que, te juro, era increíble, era como que yo cerraba los ojos y aparecía todas esas montañas de su Asturias natal. Ella lomo de burro y el frío, la nieve, las distintas épocas del año y su historia, ¿no? Y bueno, pasaron muchos años. A mí siempre me gustó escribir desde chica. Cada etapa de mi vida fui escribiendo lo que me pasaba. Me gusta mucho escribir cuentos. Es lo que mejor, digamos, me sale. Aunque hay alguna que otra novela ahí cocinándose que todavía no sale. Está en viaje. Está en viaje, pero sí me gusta. Y bueno, y este cuento surge de jugar con uno de mis nietos. Yo tengo 3 nietos, Santino de 18, Donato de 10 y el chiquitito Bruno de 2 años y medio y Camila que está en la panza de su mamá. Y jugando con Bruno, bueno, empezó a surgir, él tiene un elefante que se llama Dante, y fue un juego, fue dejar eso que tenemos los adultos y acercarme a lo que es la niñez y lo que es su juego y su manera de entender, y jugando, bueno, surgió esta especie de canción que después se transformó en cuento. Bien, y contanos un poco de qué se trata este cuento. Bueno, este cuento se trata de un elefante Dante que es muy elegante, tiene mucha rima, cosa que no es lo mío, pero bueno. Y también me pareció una buena oportunidad para que los chicos sepan un poquito lo que son estos seres tan grandes y maravillosos que son los elefantes, porque a pie de página hay algunas
algunas costumbres, algunas maneras de ser de los elefantes, que son distintos los africanos que los asiáticos, y bueno, cómo viven, que viven en manadas, como familia, que tienen una organización familiar muy importante, y que son seres inteligentes y bueno, son son seres a los que tenemos que respetar, ¿no? Siempre me pareció algo muy, muy injusto y realmente horrible que una estatua de marfil pueda valer más que un elefante, ¿no? Eso siempre me sacó del lugar, ¿viste? ¿Cómo puede ser que la mente humana, que se supone es tan inteligente y pueda hacer abuso de todo lo que son los animales, ¿no es cierto? Y matar por un comercio. Eso no entra en mi cabeza, ¿viste? Y bueno, fue una manera también de acercar a los chiquitos a lo que son los elefantes. A mí me encanta este viaje, porque es como que vos con tu abuela. ¿sí? Yo estaba pensando exactamente eso. Claro. Ella como Con abuela mi con nieto, su nieto, sí. ¿sí? Y de nuevo, ¿no? Digamos, vos dijiste recién, pasaron muchos años, pasaron muchas cosas. Siempre te gustó escribir, pero sin embargo el libro llega ahora, ¿sí? ¿Y por qué llega ahora? Y yo creo que es la madurez que uno tiene, o es el momento exacto cuando uno decide y ve que eso es algo que necesita o que le gusta o que lo quiere plasmar y dejarlo para la posteridad, digamos. Yo cuando recibí el libro, la primera muestra de Galera, te juro que fue una emoción muy grande porque, o sea, digo, si yo esto lo hubiera podido vivir antes, ¿no? Pero bueno, sin embargo, tuvo que haber un recorrido para llegar a esto y bueno. Hay algo que dijiste que me encantó y que suma a lo que veníamos charlando. Vos dijiste recién, yo decido hacer tal cosa. Bueno, justamente cuando hablábamos del viaje del héroe, es ese momento donde el protagonista elige, decide y lo hace conscientemente de esa elección. Llegó el momento, ¿sí? Ya es como que pasé todas estas etapas, la escritura siempre estuvo ahí y es ahora, ¿sí? Es ese ahora y ese instante. Y además que de compartir tanto con tu nieto, me imagino que esto que se transforme y que se transforme en algo que sella toda la historia, porque en algún punto es todo el viaje. Sí, por supuesto, sí, es remitirme a esa abuela paterna que fue la abuela, porque fue un amor de persona, fue muy cariñosa. Y ella me introdujo en este mundo de sueños, digo yo, ¿no? Porque la literatura, eso es lo que tiene de maravilloso, que te puede hacer volar con los ojos abiertos. Y me parece, bueno, que sí, es como empezar con mi abuela y terminar siendo abuela, tratando de contar y de llevar ese gusto por leer a mis nietos y a los chicos que puedan llegar a leerlo, ¿no? Bueno, es parte de la historia que preguntabas vos, Lu, hace un rato, de vos fíjate cómo hay algo que viene a través de generaciones, ¿no? De este mundo que se va dando de un formato, pero como el héroe, te voy a poner ese lugar con permiso, transforma, ¿no? Vía su esencia, que le gusta esto de escuchar narraciones, de escribir y todo, lo plasma y deja su propia huella. Así como tu abuela Carmen dejó en vos la huella de la narrativa, vos estás dejando esta huella con tus nietos a través del cuento, ¿no? Y está inserto, incluso igual en ese mundo, con su propia impronta. Claro, y además para otros nietos también, no necesariamente, no los propios solamente, sino que esto, porque digo, tu abuela fue el 1 a 1, el poder compartir con vos, pero al hacerlo libro, es como que ahí, queda masivo. Sí, para todos los chicos. Ojalá, es una pretensión, por supuesto, pero ojalá que pueda llegar a los niños y que eso les haga, les marque el gusto por leer, ¿no es cierto? Que creo que eso también parte de uno, ¿no? Hacerle el gusto de la lectura a los hijos, a los nietos, a los hermanos más chicos.
Pero sí, y creo que cada uno tiene su propio clic, que esto también lo hablábamos. Yo fui madre muy joven y si hoy tuviera que volver a decidir, haría lo mismo exactamente, porque hoy tengo una relación con mis hijos y con mis nueras que es muy linda. Hablamos de igual a igual porque ellos son grandes, son adultos, y realmente eso me da mucho placer, me place mucho. Entonces, digo, fui madre muy joven y tuve que hacer frente a determinadas cosas. Y hoy por hoy, mirando para atrás, digo, bueno, en esta parte del camino, sin dejar de seguir construyendo esa familia, esta parte del camino está buena que yo haga lo que realmente tengo ganas de hacer y lo que quiero hacer, que no nos lo enseñan. Exactamente. Eso es lo mismo que yo le decía a Vanessa antes. Claro. Le digo, porque acá estamos hablando del héroe que se manda, qué sé yo, pero hay toda una sociedad atrás que no te deja. No, Que para nada. Vos te casaste para toda tu vida, tenés que tener tus hijos y Claro. vivir ahí y punto. O Es sea, que- o elegís una profesión o lo que sea, pero ahí, encasilladito. Claro. No molestes. Ahí van de la mano algo importante también que traen las dos. Por un lado, esto que aquel que decide hacer su propia esencia es visto como el rebelde, ¿sí? Y si querés, lo vamos a usar como lo vamos a transformar hablando de una revelación, ¿no? A este héroe que quiere transformarse, se le vienen revelaciones. Pero como decía recién Liz, tuvo que elegir y en ese momento ella priorizó la familia. ¿Te acordás que hace un rato Lu preguntaba, bueno, ¿y qué le pasó? ¿Por qué? No sabemos si hay excusas o no. Hay elecciones Hay de otro himno. elecciones, totalmente, ¿Sí? Y en sí. ese momento, en algún punto, es más fuerte, si querés, a veces lo social, el formato, la construcción de familia. Uno podría decir, bueno, pero podría haber hecho las dos cosas. Por supuesto. ¿Sí? Yo creo que los chicos de ahora igual están cambiando eso. Totalmente. La juventud, eso lo está modificando y se la juegan más por lo que quieren y por hacer varias cosas a la vez. No sé en qué vamos a terminar igual como sociedad, pero digo, me parece que en eso rompieron un mandato que nosotros teníamos que era bastante más fuerte. Sí, está buenísimo, sí, romper mandatos. No hay que encasillarse, hay que hacer... lo que pasa es que nadie te contemplaba que vos fueras multifuncional, y realmente se pueden hacer varias cosas prestándole la debida atención a todas. No te tenés que encasillar en una sola cosa, me parece a mí, ¿viste? Sí, yo elegí la familia y además tuve otros trabajos y hice otras cosas. Siempre como que lo urgente está primero y tapa lo importante. Entonces, yo creo que cuando uno se siente bien con uno mismo, que también hoy lo decían, uno puede abrirse y estar bien con los demás. Creo que si vos no te sentís bien con vos misma y estás cómodo, eso no lo podés transmitir y no podés tener ese entendimiento con el otro. Claro. Entonces, está bueno, lo importante es importante, no deja de serlo, pero también es bueno que uno se ocupe de lo que a uno le gusta, de lo que a uno le hace bien, y yo creo eso que vos decís, que los chicos de hoy se dan cuenta de eso. Y está bueno porque eso forma una sociedad como más verdadera, más sana. Estamos construyendo, creo, eso, una sociedad, espero, más sana, no tan hipócrita. Claro, ojalá sea así. Dios Hay quiera. algo de esto que ustedes traen que es la revisión de las categorías, ¿no? ¿Qué es lo importante? Ya con que esté la pregunta, que era lo que decíamos antes, hacerse la pregunta de qué es lo importante, creo que estas nuevas generaciones vienen con esa pregunta, ¿no? De qué tengo ganas, qué me hace bien. Sí, Claro. los chicos hoy desde muy chiquitos te dicen, no, hasta el cumpleaños no tengo ganas de ir. ¿Sí? Algo muy simple, algo que para nosotros era, vas al cumpleaños. Claro. Sí. ¿Sí? Vas a comer esto porque te lo digo yo que soy tu Claro, madre. eso. Bueno, igual se lo digo a mis hijos, porque sí, porque te lo digo yo y soy tu madre. Hay instancias que tienen que ver, hay algunos límites que son límites, como digo siempre, los límites son amor, pero hay que revisar algunos formatos, ¿sí? Exacto. No los extremos,
¿sí? Lo saludable tiene que ver con no esos excesos, sino Claro. que poder compartir y ir y vuelta. Pero tanto lo que decía recién Lu, es cierto que estas generaciones nos traen a todos un replanteo, porque así como vos compartís con tu nieto seguramente esto de los animales y todo lo que implica la naturaleza, Sí. que es mucho hacia donde se enfoca la actual generación, Totalmente, sí. hace que uno revise esa historia, ¿no? Venimos de época nuestra que la salida era quizás ir a un zoológico, y hoy los chicos Sí. no quieren, te hablan de reservas, Exacto. ¿sí? O cómo preservar. Sí. Entonces eso ya marca todo un armado Una de diferencia cosas, de tremenda. cómo por suerte la historia fue dinámica y no tan estática de cómo deberían ser las cosas. Exacto, sí, sí. ¿Y vos te ves en tus nietos cuando te recordás escuchando a tu abuela? ¿Te ves reflejada en tus nietos cuando te escuchan a vos? Mira, yo creo que sí, tengo buena relación con los tres y charlamos mucho. Con el mayor, bueno, imagínate, tiene casi 18 años, pero con los tres hablamos mucho y jugamos y no sé si pueda yo dejar en ellos la misma huella que dejó mi abuela en mí. Yo sé que los amo con toda el alma y que ellos saben y lo sienten, sentirlos mucho más, más fuerte que poder decirlo. Y yo creo que eso es un vínculo eterno. Porque vos imagínate que yo tengo casi 63 años y de esa Carmen, mira, se me quiebra la voz, de esa Carmen me pude nutrir mucho y realmente va a estar conmigo siempre. Claro. Y eso es lo que creo que una abuela tiene que pretender de sus nietos, ¿no? Pretender de sus nietos, no, pretender ella dejar en sus nietos. Sí, sí, sí. Esa huella, ese amor incondicional. Ujú. Tenemos que tener más amor que nada más, ¿viste? Porque esa huella está plasmada en su corazón y entonces los va como marcando, ¿viste? Bueno, es tomar lo lindo de la historia, Ujú. ¿no? Que vos hablamos de trascendencia, de generaciones, ¿sí? Y creo que es esto de tomar lo lindo, ese amor, eso que vos decías, ¿no? De cómo ella desde ese lugar transmitía, y en algún punto eso queda y eso vuelve a llegar, ¿sí? Ojalá, Y a sí. lo largo de todas las generaciones, el amor va quedando y se nota en la emoción que traes y Sí. en todo lo que armás. Sí, creo que sí. Contanos un poco de cómo fue ilustrado tu libro, porque también tiene así como toda una ilustración interesante. Mira, yo no dibujo, yo copio bien. En la pandemia hice un curso así online de dibujo para no aburrirme. Y bueno, cuando me dijeron que lo tenía, que bueno, que tenía que dibujar o conseguir una diseñadora, dije, bueno, por ahí me animo y lo dibujo. Y la verdad que me gustó cómo quedó. La verdad que sí, porque Sí. vos decís, yo no dibujo bien y yo estoy viendo unos dibujos espectaculares. Ese elefante a mí no me sale. Es cuestión de ponerse y probar y hacerlo, sí. Sí, me gustó mucho. Por eso te digo. Sí, me encantó dibujarlo, realmente. ¿Es como que ahí descubriste otro llamado o no? No, dibujar me gusta mucho pintar. Yo hago artesanías aparte de escribir y de ser abuela. Pero no, me gusta mucho escribir. Cuando yo yo escribo, esto es el primer libro de niños. Tengo otros cuentos que le hice a Santino cuando nació y a Donato, pero bueno, este fue lo primero que publiqué. Escribo, digamos, para adultos, digo, Sí, escribo no para niños. No para niños, eso, no me salía, perdón. Y cuando yo me meto a escribir, yo me introduzco a escribir y bueno, y voy y navego, ¿viste? No, yo me olvido del tiempo y de la hora y de todo. Me gusta más que dibujar. En el dibujo no te pasó lo mismo. En el dibujo me gustó hacerlo, me dio placer hacerlo, pero no, es como mucho, ¿viste? No, yo no soy capaz a lo mejor de hacer una cara ni ahí, ¿viste? Y bueno, el elefante sí me salió lindo, pero no es lo mío, ¿viste? Bueno, pero seguramente si hay algo que digamos que los va a unir siempre a vos y a Bruno, tiene que ver con la historia de Dante. Sí, por supuesto, sí. Seguramente van a pasar el tiempo y los años y él va a tener
Sí, al Dante que te la une con vos, a la historia, Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Contanos la historia. cómo hacemos para conseguir el libro. Si lo queremos comprar, ¿a dónde nos tenemos que dirigir? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo tengo una página que es Arroz con Leche, donde bueno, va a estar publicado el libro de Dante. Y bueno, con el tiempo también a mí me gustan mucho los juegos didácticos. Yo siempre fui fan de a mis hijos comprarles juegos didácticos. Y bueno, estamos tratando de hacer algunos rompecabezas, algunos memotex con la historia de Dante. Ah, mira. Y después tengo el conejo Evaristo, que en realidad se va a llamar Elvaristo, porque así lo llamaba mi nieto a su conejo, a su muñeco de apego, que ya está escrito, pero primero vamos a darle lugar a Dante para que los chicos lo conozcan. Y bueno, y después vendrá el Baristo. Después vendrá el barista. Entonces, buscamos por ahí en la web Arroz con Arroz Leche. con Leche, escritora o algo, cuentos, algo así. Bien, buenísimo. Sí, Después vamos a sí. compartir en nuestras redes igual para que todos lo puedan buscar y conocer. Bueno, Así que muchas bueno, gracias. te agradezco, Liz, que hayas venido hasta acá. Un placer. La agradecida soy yo. Muchísimas gracias. Gracias por el viaje. No, por favor. Y vamos a agradecerle también a los amigos de Siete Magníficos Wine, que todas las semanas nos traen unos vinitos espectaculares. Y a los chicos de Servicop, que son quienes publican nuestros libros. Gracias, Diego, que está del otro lado. Gracias, Vane, por estar acá presencial. Un placer. venir a Placer viajar contigo. tremendo. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la semana que viene a la misma hora por el mismo canal.